modelo de crecimiento urbano en nuestras ciudades latinoamericanas en las últimas décadas ha estado caracterizado en gran medida por una alta ocupación del territorio y una baja densidad. Esto ha demostrado que es muy ineficiente en cuanto al uso de recursos naturales y también dificultades en la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad. Se trata de una dinámica difícil de revertir, pero atenderla será uno de los grandes desafíos de los próximos años si queremos avanzar hacia modelos urbanos más sustentables. La sesión pretende analizar las claves para abordar esta cuestión y conocer proyectos que están trabajando en la línea de un urbanismo más contenido y sustentable. Presento a nuestros ponentes de esta sesión. El doctor Arturo Orellana Osandón, profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales en la Pontificia Universidad Católica de Chile, allá en Santiago. Bienvenido, doctor Orellana. Gracias por ser parte de Smart City Expo Latam Congress. Y también bienvenido Eduardo de la Peña Corral. Él es parte de Deloitte, es socio de Infraestructura México y líder de Smart Cities Latinoamérica. Eduardo, también bienvenido a esta sesión. Básicamente, lo que vemos es un fenómeno de concentración urbana, ¿no? Realmente la concentración urbana ha venido creciendo a ritmos impresionantes en varias partes de México y en varias partes de Latinoamérica y del mundo. ¿Esto qué pasa? Esto va a suponer obviamente problemas para ofrecer servicios. Ahora, si tú comparas la concentración urbana de varios países de Latinoamérica, como vemos del lado izquierdo, y concentración urbana de otros países en el mundo, realmente vemos que la concentración urbana es un fenómeno que se da en todos lados. Pero cuando tú lo traspasas a competitividad y a calidad de vida y a competitividad digital, entonces ahí podemos ver que los países de Latinoamérica en verde se separan drásticamente de los países de otras regiones. Entonces, no es un tema forzosamente de concentración, volvemos a lo mismo, es un tema de cómo implementar los recursos de forma más eficiente para elevar la competitividad, ¿no? En este sentido, ¿qué pasa? Pues obviamente la concentración urbana tiene problemas. Ahorita estamos haciendo proyectos, por ejemplo, en Asunción, tienen serios problemas de inundaciones y están utilizando la tecnología para eso. Y todo el que haya venido a la Ciudad de México no ha venido si no se ha subido al metro en hora pico. Hay otras iniciativas que se están haciendo, como Buenos Aires, que está impulsando una aplicación en el cual, si tú identificas un bache, puedes levantar un reclamo y se han reducido los tiempos más o menos en un 90% gracias a esta aplicación. Jujuy, que está en Argentina, es otro proyecto que estamos haciendo con ellos y nos platicaron de una iniciativa muy interesante que tienen donde el transporte se eficientiza con una misma tarjeta para todos los usuarios, ¿no? Y Manaos, por ejemplo, es algo interesante. Ellos tenían serios problemas también de migración y de asentamientos ilegales. Entonces, con drones lo que están haciendo es mapearlos, identificarlos y proteger, y para ofrecer servicios, pero también para proteger a estas personas, ¿no? Entonces, la tecnología al servicio de los ciudadanos, esa debe ser un poco la máxima, ¿no? No la tecnología por la tecnología. Estos son unos ejemplos que les decía, la tarjeta que se utiliza en Jujuy, reconocimiento facial en Niterói, que está en Brasil, al lado de Río de Janeiro también. Entonces, son algunas ideas de las aplicaciones que se están haciendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos clave para impulsar? Número uno, como cuando te sientes mal o cuando no sabes por dónde empezar una dieta, tienes que hacer un diagnóstico de cuál es el contexto y cuál es tu situación actual, ¿no? Ahorita les vamos a platicar más adelante de algo que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una herramienta para diagnosticar integralmente a las ciudades y saber por dónde empezar. Entonces, lo primero es saber dónde estamos parados, cuál es mi capacidad institucional, cuál es la infraestructura con la que cuento, cuáles son mis problemas, y con eso defino una visión, un objetivo claro, ¿no? Muchas veces, si no tenemos un objetivo, pensamos que los proyectos van a solucionar los problemas, pero primero tienes que entender claramente de qué se trata ese problema. Número dos, cartera de proyectos. En la cartera de proyectos, básicamente es, ya que defines a dónde quieres llegar, les voy a dar un ejemplo, Mérida, que es una ciudad que obviamente le tengo mucho cariño. Queremos ser una ciudad de emprendedurismo o una ciudad turística. Bueno, ya que tienen tus objetivos, ¿qué proyectos necesitas para llegar a ese objetivo? Y todo tiene que estar alineado porque si no, no le sacas el máximo provecho a los proyectos. Y entonces es ahí donde tu cartera te ayuda a tus objetivos, ¿no? Instrumentos auxiliares es súper importante. Lo que hemos visto en muchas ciudades de Latinoamérica, ahorita estamos trabajando en unas 10,
es que no siempre está el marco jurídico para poder implementar estos proyectos, para poder impulsarlos, y a veces hay que hacer la normativa, ¿no? Hay una frase en la Torá, una máxima que me gusta, que dice que la ley está hecha para servir al hombre, no el hombre a la ley. Entonces, si es necesario modificar el marco regulatorio para adaptarnos a las tecnologías, adaptémoslo. Otros instrumentos importantes es obviamente la parte de financiamiento. Es un reto cómo financiar las ciudades inteligentes, cómo se pagan, y nosotros hemos encontrado formas innovadoras de cómo a través de simplemente ahorros en energía, ahorros en gasto de agua, ahorros en combustible, los proyectos se pagan solos. Y lo estructuramos de tal forma que no represente un endeudamiento adicional para la ciudad, ¿no? No todos los proyectos entran en ese sentido, pero algunos no ayudan. Entonces hay que ponerle un poco de imaginación, como decía Einstein, ¿no? Que es más importante que la inteligencia en tiempos de crisis. Y por último, algo que es muy importante son los organismos líderes, ¿no? Tiene que haber alguien, cuando eso es un diagnóstico de un problema y no encuentras al responsable, dicen que el principal problema, empezar por eso, que hay un responsable. Entonces, tener un responsable dentro de la ciudad que se encargue de impulsar los proyectos de Smart Cities, ya sea una agencia, un fideicomiso, un departamento, pero darle autonomía y darle vida propia a ese organismo que lidere de manera transversal, porque va a tener que hablar con el Ministerio de Infraestructura, con el Ministerio de Turismo. Turismo inteligente es otra vertiente importante, con el Ministerio de Economía. Entonces, organismos líderes es algo bastante importante también, ¿no? ¿Por dónde empezar, no? Las ciudades que quieren volverse smart, digamos, ¿por dónde empezar? Como les platicaba, estamos haciendo un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que se me hace muy innovador en 10 ciudades, donde básicamente lo que hacemos es, en aproximadamente entre un mes, por ejemplo, mes y medio, ¿no? Dependiendo del tamaño de la ciudad, hacemos un barrido de todas las instituciones, de todas las capacidades. Primero barremos la infraestructura y decimos, ¿cuál es tu infraestructura física, tu infraestructura digital y procesamiento de datos? Con eso vemos realmente cómo estás en infraestructura y qué gaps tienes, y luego nos vamos a capacidades. Oye, tengo la infraestructura, pero tengo las capacidades. La gente que está trabajando en la ciudad sabe que es una Smart City, se hablan entre ellos, los proyectos son integrales. ¿Qué capacidades de financiamiento tengo? Y eso lo hacemos para medio ambiente, para movilidad, para economía, para turismo, calidad de vida, etcétera. Entonces, aplicamos esta metodología, entrevistamos y trabajamos muchísimo con todo el gobierno para poder llegar a un diagnóstico integral. Como les platiqué, la idea es después que esta metodología sea una herramienta pública, que las ciudades puedan decir, oye, yo quiero aplicar esa herramienta para ver cómo estoy, un autodiagnóstico, y que esté disponible para quien sea, ¿no? Ahorita lo estamos aplicando en varias ciudades, en 10 ciudades. Estamos aplicándola en Pasto, en Colombia, estamos también en Jujuy, estamos en Niterói, la hemos aplicado ya también en Asunción, la aplicamos ya en Manaus, y por suerte la estamos aplicando en Mérida, ¿no? Entonces, estamos empezando a aplicarla y es una herramienta bien interesante. Yo invitaría a todas las ciudades que quieran entender y quieran empezar en temas de Smart Cities. Es una muy buena forma de tener un diagnóstico de cómo avanzar, ¿no? Básicamente al final lo que tienes como resultado es, te da un nivel de madurez, que esto es importante, no es un ranking, porque todo el mundo nos dice, oye, ¿me vas a comparar con otra ciudad? No es un ranking, es un diagnóstico, no es como decir, oye, ¿mi colesterol salió más alto que el de al lado o salió mejor? No importa, eres tú como ciudad, te analizamos cuál es tu nivel de madurez global, cuál es la madurez por dimensión. Hacemos un portafolio de proyectos preliminar de qué necesitas para realmente volverte más inteligente, y al final terminamos con un plan de acción de cómo llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces se me hace una herramienta pues bastante interesante. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es, no empecemos a hacer proyectos por hacer proyectos. La gente dice, necesito cámaras, necesito esto, necesito. Si no tienes claro cuál es tu problema, ninguna tecnología lo va a resolver. Y si no pones al usuario y a la población en el centro, no vas a atacar y mejorar la calidad de vida. Entonces, infraestructura es la base, qué capacidades tenemos, y entonces ya saltemos a ver qué servicios y qué tecnologías necesitamos para solucionar cada uno de esos problemas, ¿no?